todo lo que tiene que ver con el arte no siempre cumple la disciplina rigurosa de la hora. Yo quiero agradecer infinitamente a todos los poetas que hoy nos acompañan, que generosamente han hecho un hueco para poder estar aquí esta mañana, pero especialmente al maestro Cadena, que es muy generoso al estar este primer día aquí. Para nosotros es un gran honor que Rafael Cadena, Premio García Lorca, un merecidísimo Premio García Lorca, nos acompañe esta mañana aquí. Si me permiten, vamos a darle un aplauso, ya que lo tenemos aquí. Maestro, muchísimas gracias. Y empezamos con la presentación de un querido amigo del festival, de Juan José Vélez Otero, que es un poeta y traductor español. No sé si es más espléndido como poeta o como traductor, porque en calidad de esa doble faceta suya, tan valiosa, lo tenemos aquí. Él nace en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. Ha recibido por su obra como poeta numerosos premios, como el premio de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, como el de la Feria del Libro de Madrid, el Rosalía de Castro de Córdoba, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el Aljavive o el José Espronceda. Lo que más me interesa de él es que es un poeta absolutamente independiente, ajeno a corrientes y a estéticas. No pertenece a una moda momentánea, sino que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando una poesía muy personal, con elementos modernos, pero también con una influencia muy clara de los autores clásicos. Me interesa que ustedes lo conozcan y yo simplemente voy a presentar o a mencionar dos de sus obras que para mí son clave. Otro milagro de la primavera y En el solar del nómada, una la publica Pretexto y otra Valparaíso, y he querido citar las dos obras por una razón, por la estética tan diferente que a mi modo de ver tienen. Luego, le estaba comentando ahora que su traducción de Josep Camunyaca, de Dien Candau, me parece espectacular. O sea que vamos a aprovechar esta oportunidad, lo digo también por mis alumnos, que muchos de ellos están en la sala, para disfrutar de un poeta que tiene esa doble vertiente y que podrá hablarnos de su poesía y también seguramente le podremos hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Juan José. Tiene la palabra cuando... ¿Ahora? Ok. Bueno, pues buenos días. Qué maravilla, ¿no? De audiencia tan joven, tan lozana y tan guapa. En el programa este acto viene recogido como un taller, pero claro, en 40, 50 minutos no creo que se pueda hacer un taller, aparte de que yo no creo en los talleres porque, bueno, ¿qué instrumentos? Yo no tengo metodología, ni herramientas, ni instrumentos para enseñar a escribir a nadie. Y además se puede poner en duda que sepa escribir incluso hasta yo, ¿no? Entonces, pues, si os parece, lo que voy a ir haciendo es leer algunos poemas. Vosotros me interrumpís cuando queráis. Entre poema y poema mejor, ¿no? O al final, como queráis. Y si yo soy capaz de hacer algún comentario o daros respuesta a la pregunta que me hagáis, pues magnífico. Y si no, pues me callo y sigo. El único modo, hablando del taller, yo creo que el único modo de aprender a escribir poemas o a hacer literatura, si hay aquí alguno interesado, que supongo que sí, es pues leer mucho y escribir mucho. Obviamente no hay ningún tipo de milagro, ni ningún tipo, aunque puedas nacer con una cierta predisposición a la escritura, pero yo creo que el ejercicio y la práctica es lo que realmente hace de un escritor que pueda pues resaltar un poco. Y aparte, pues claro, el interés. Habrá gente que no le interese para nada un poema y nunca se lo habrá planteado escribirlo. Igual que a mí, por ejemplo, no me interesa para nada las carreras de Fórmula 1, ¿no? Pues tampoco hay que obligar a la gente a leer poemas ni a escribir poemas si no le gusta. Pero claro, una gran cantidad de personas pues sí, muestran o tienen cierta afición a
a la poesía. Yo voy a adelantar dos preguntas que son las que siempre me hacen y yo sé que igual me las lleváis a hacer. ¿Por qué escribes poesía o qué es la poesía y cuándo empezaste a escribir? Yo no sé lo que es poesía. Yo la verdad, la definición académica, bueno, pues que es la búsqueda de la belleza o de la estética mediante la palabra, pero se queda muy simple, ¿no? Poesía puede ser cualquier cosa, desde un poema, pasando por un llanto hasta un grito, dependiendo del momento y de las circunstancias, ¿no?, en la que se encuentre la persona que lo escribe y aquella que recibe, ¿no?, la información o la comunicación. Yo empecé escribiendo poesía, y siempre lo digo mitad en broma, mitad en serio, porque para mí es un ejercicio lúdico terapéutico, ¿no? Hay veces que te diviertes escribiendo poemas y otras veces que es una cura, ¿no? Sientes la necesidad de escribir y expresar, intentar comunicarte, no ya con nadie, sino incluso contigo mismo, ¿no? Es una forma de hacer una inmersión dentro de ti mismo. Yo empecé escribiendo poesía por dos razones. La primera, como casi todo el mundo, ¿no?, para conquistar a las muchachas, ¿no?, de mi tiempo, pero aquello no funcionó mucho, evidentemente, de confesarlo. Estaban más interesadas en otras cosas que en un llorón lamentoso, ¿no? Y siempre digo que yo empecé a escribir poesía por la gracia de la copla y por la gracia de Joan Manuel Serrat. Parece extraño, pero os lo digo. Yo nací en una casa muy grande, destartalada. Allí vivíamos padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos, abuelos. Y allí había una radio en la cocina, me acuerdo perfectamente. Había una radio enorme de madera, de aquella antigua, con lámparas dentro, ¿no?, que seguramente que vosotros a vuestra edad no habéis visto ninguna vez una radio de esa, ¿o sí? Y entonces esa radio estaba siempre puesta, encendida, pues al principio con canciones de la copla, de Marifé, Imperio Argentina, Miguel de Molina, o sea, lo que se llevaba cuando yo era muy pequeño, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Y eso siempre me fue sonando. Después, ya cuando me hice adolescente, me impactaron las canciones de Serrat, que es poesía, ¿no? No solamente, como diría, es que no sé expresarlo. En definitiva, que yo quería que aquellas emociones que tanto la copla como la música de Serrat y otros autores, me refiero a Serrat porque fue posiblemente el que más me impactaba, yo quería que esa emoción que yo sentía, pues yo ser capaz de transmitirla también, de crear esa emoción a otras personas, lo mismo que ellos me la habían transmitido a mí, ¿no? Creo que, bueno, empezamos ya, para no perder más tiempo, empiezo a leer algunos poemas. Ya que he empezado hablando de aquello de conquistar a las muchachas, pues voy a empezar leyendo un poema de amor de cuando estaba en el instituto. Éramos muy tímidos en aquel tiempo, o por lo menos yo, porque los primeros años de mi vida fue bajo el régimen franquista y entonces pues en las clases no estábamos mezclados chicos y chicas, sino había clases de chicos y después clases de chicas. Cuando cumplí 14 o 15 años ya en el instituto nos mezclaron y bueno, pude tener a aquellas niñas, a aquellas muchachas, las pude tener más cerca y tal. Y como estaba en la edad de enamorarme, pues, entre comillas, me enamoré.
Este poema evidentemente no lo escribía en aquel tiempo, sino lo escribí posteriormente, recordando aquellos momentos. Y el poema dice así: imaginaos un chaval con 14 o 15 años, medio tonto, allí mirando a las chicas y tal, y hay una que pues es la que te araña más el corazón. Dicen: jamás lo olvidaré. Por las ventanas veíanse las tunas y la playa de arenas amarillas y los barcos azules y las redes en el muelle. Veíanse a lo lejos en la bruma la sal, las cañas verdes, las angostas veredas que llevaban a las conchas, los altos eucaliptos de la huerta, el humo de los buques hacia el río paciente entre la niebla y las marismas, la dulce boca que a gustar convida, escrito en la pizarra por la mano del triste profesor, aquel silencio de hormigas y bolígrafos baratos, jamás lo olvidaré. Tenía los ojos del verde de los musgos en enero y el cuerpo despertando a la caricia cual nacen aguaturmas junto al río. Jamás lo olvidaré. Yo la miraba callado en el enigma de la clase, mordiendo la emoción que engendra nubes. A fugitivas sombras doy abrazos, escrito está en mi alma vuestro gesto. Petrarca, Juan Ramón, Jorge Manrique, Quevedo, Garcilaso, Juan de Mena. La magia de los versos y del tiempo parado en los dibujos medievales. Jamás la olvidaré, jamás la tuve, o sí, la tuve asida a la inocencia. La tuve en los poemas de las tardes, sentado a la templanza de los sueños. La tuve cuando era caballero y torpe, trovador, ilusionado. La tuve entre las juncias de mi patio, en jarchas y canciones provenzales, cuando la vida era nuestros ojos, un libro sin abrir, un mar ignoto, rumor de besos y batir de alas. Este último verso no es mío, obviamente, era de Gustavo Adolfo Bécquer, que lo habría estudiado, ¿no? Bien. Dime. Yo iba a aprovechar para hacerte una pregunta, es decir, ¿cómo, cuando cita un verso, por ejemplo, en la construcción del poema, por ejemplo, ese verso final, ¿lo menciona al principio o como guiño al lector o para que se aclare o simplemente sí, bueno, obviamente que lo conoce él? Está como guiño al lector, no solamente el último, sino claro, escrito está en mi alma vuestro gesto, a fugitivas sombras doy abrazos, ¿no? Son versos de Garcilaso de la Vega. Exactamente. En el poema pues va entrecomillado, ¿no? Entonces, obviamente es una referencia clara y explícita a que son versos de otro autor, ¿no? De otro poeta. Magnífico, muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Personalmente a usted, ¿qué le sale mejor? ¿Escribir sobre momentos o mejor quiero decir en cuanto a técnica, en cuanto a actitud, o sea, cuando escribe sobre momentos presentes o cuando recuerda? Yo, mi poesía está, creo, y me lo han dicho muchas veces, y curiosamente es una anécdota, muy influenciada por la nostalgia, ¿no? La melancolía, la nostalgia del tiempo perdido, de aquello que tuvimos y ya no tenemos, que en definitiva es eso, el tiempo, ¿no? Que nos vamos acercando a la tragedia, ¿no? Allá a la vejez, a la muerte. Y entonces siempre se echa de menos el tiempo pasado, ¿eh? Aunque fuera malo, en tus recuerdos parece que
que son un poco mejor, ¿no? Siempre se dice que mi poesía es triste, que es melancólica y tal. Y yo respondo que bueno, que sí, que posiblemente, pero claro, es que yo cuando escribo es cuando, como he dicho antes, de forma terapéutica, es porque no estoy pletórico de felicidad. Cuando yo estoy pletórico de felicidad, pues estoy por ahí emborrachándome con mis amigos, estoy en la playa corriendo o con la bicicleta o qué sé yo, divirtiéndome, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy en una fiesta y digo, espera, o hablando con mis personas queridas, mis amigos, espera, y cojo un folio y me pongo a escribir un poema. Eso es ridículo y además es una aberración, ¿no? Lo que hago es divertirme. Cuando escribo, obviamente, es porque no tengo esa felicidad de la que estoy hablando. Pues, lógicamente, el poema, en cierto modo, sale con un tono y un halo de melancolía, de tristeza. Bueno, que tampoco es malo, ¿no? Pues todo el mundo tiene momentos melancólicos y a lo mejor eso es lo bueno, saber aprovecharlo y crear algo, ¿no? Uh-huh. La poesía también puede transmitir melancolía, alegría, ¿no? Alegría puede transmitir, hombre, claro que sí. De hecho, como no, voy a decir que también tengo poemas que llegan o que pueden transmitir alegría. Pero que no sé por qué, no sé explicarlo, ni voy a hacer un estudio de ello, pero que a lo largo de toda mi producción poética abundan más los poemas de tono nostálgico, de tono melancólico, de tono de tristeza, más que la euforia, ¿no? A ver si encuentro alguno eufórico y te lo leo. Para que, algo donde verse reflejado, algo que le haga sentir lo que él o ella siente, ¿no? Y entonces, para leer o para escribir poemas de la otra... Del otro modo. De otro modo que has dicho, yo creo que hay que hacer un lector ya más avezado, más experimentado en la poesía, ¿no? Más adulto, evidentemente, que para la poesía de la emoción. Yo creo que por tradición, ¿no? Que por tradición, la poesía que ha perdurado siempre, y que todo el mundo, cuando hacemos referencias, ¿no? Me refiero ya, evidentemente, de forma popular, no de forma académica y de estudiosos y tal, ¿no? Sino la poesía que ha arraigado en el pueblo. Pues, bueno, ejemplos en España, pues Juan Ramón, Machado, Lorca, Hernández, Vigil de Viedma, Ángel González, son poetas, ¿no? de la emoción. Sí. Huidobro, por ejemplo, un magnífico poeta, pero yo creo que aquel que empieza a leer poesía no siente una especial atracción por leer la poesía de Huidobro. Una vez que ya ha leído mucha poesía y busca nuevas sensaciones, obviamente es algo impactante. Sí, a mí me por pasa... poner un ejemplo, vamos, Huidobro, por poner un ejemplo cualquiera. No, yo en poesía hispanoamericana, si tuviera que elegir, y aquí hay personas que conocen, como he dicho, Mario Bojorque o Gabriel Chávez o muchos compañeros que conocen mejor la poesía hispanoamericana que yo, si tuviera que elegir entre Octavio Paz y Jaime Sabines para iniciarme en la apreciación de la poesía, indudablemente yo soy una entusiasta de Sabines, por mucho que en España haya llegado mejor la poesía de Octavio Paz, que también eso a veces es fruto de unas circunstancias que el poeta no controla, ¿verdad? Es claro, la claro. proyección de su obra, al margen a veces de la calidad de esta. Así que yo no digo que la poesía de Octavio Paz sea mala. Yo no soy partidario de hablar de calidad de poesía, porque, a ver, ¿quién define o quién decide cuál es la calidad de la poesía? ¿Cuál es la poesía buena? Hombre, hay poesía mala que claro, es que impacta, te araña, es que te dan un bofetón, ¿no? Pero bueno, ¿qué es poesía buena y qué es poesía mala? Depende de los gustos, ¿no? Eso me lo anoto. ¿Qué te gustan más, los pantalones vaqueros o las falditas cortas? También depende del contexto. Claro, hombre, evidentemente, del contexto y, como he dicho antes, de la circunstancia en la que se encuentre la persona que lee poesía.
que lee esa poesía en ese momento preciso, ¿no? Perfecto. Disculpa que te interrumpa. Nada, no, al revés, al revés. No solamente quiero que aprendan mis alumnos, yo también quiero aprender. Claro, pero oye, pero de lo que estoy diciendo no os creáis nada, ¿eh? Yo no soy un experto en la materia, ¿no? Yo soy un mero hacedor de versos y punto. Tampoco soy un académico ni os voy a enseñar, ¿no? Creo yo. Sí, claro que están aprendiendo seguro mucho. Yo puedo compartir, pues eso, emociones con vosotros o mis experiencias, ¿no? A la hora de haber escrito, pero que tampoco pretendo imponer gustos ni mucho menos, ¿no? Pues léenos más, por favor. A ver, voy a buscar una. Es un poema que tenía por aquí, pertenece a un libro que se llama, o que tiene por título, Juego de misantropía. Igual no lo tengo, pero vamos a repasarlo. Este poema fue escrito hace ya por lo menos 20 años, pero que puede tener todavía ciertos atisbos de actualidad, sobre todo por la situación social y política, no lo voy a tener, la situación social y política que estamos viviendo, ¿no?, actualmente en España, ¿no?, que nos vamos a volver todos locos y se está creando una sociedad iba a decir no de enfermos mentales, pero de un poco desequilibrados, sí. ¿Por qué? Porque no es lógico, ¿no?, ni es normal que en un país que entre comillas o presuntamente está dentro del núcleo de países civilizados, nos levantemos cada día con un caso nuevo de corrupción, ¿no? Esto yo he llegado a pensar que esto ya es genético, esto está en el ADN del español y que esto no tiene remedio. Porque desde que yo tengo uso de razón, tanto una tendencia como otra, pues no paran de tomarnos el pelo, ¿no?, y de delinquir, obviamente. A ver cuándo se acaba esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta sociedad tan bonita que nos pintan, que dicen que tenemos libertad y que somos, por así decirlo, unos afortunados, pues si te pones a pensar, no somos tantos, en el sentido de que nos están tomando el pelo, ¿no? Y este poema, imaginad que la sociedad es un frenopático, que es un manicomio, y que nosotros somos cualquiera de los que viven en este frenopático. Dice: hoy ha amanecido pronto en el sanatorio y andamos todos locos buscando nuestra ración doble de Sinaugán con leche. Andamos todos con pies desnudos de sosiego, pisando el patio, la basura bella y necesaria, la aurora epiléptica, la filoxera dulce de la demencia. Ya pronto los cuidadores, los no contagiados, los elegidos y entendidos en materia de salud, comenzarán la asidua tarea ingrata de repetirnos por radio, prensa, televisión o circuito cerrado las normas escritas del manicomio, la guía del comportamiento del loco fiel, el manual de higiene y salud mental, se supone, que ha de regir este día. Hoy ha amanecido marrón apagado, asfixiante, con la mala leche de los débiles, y el de la 215 ha vuelto a vomitar una iguana blanca con pendientes de silicona y un tetrabric de miedo bajo el brazo. Es curioso cómo la ausencia de libertad marca un poco ese control que tiene el Estado y las circunstancias sobre el individuo, lo que marca el devenir del poema. Es decir, estamos todos en una sociedad y aparte estamos controlados. Me ha recordado mucho a 1984, esa supervisión que hay sobre el individuo. ¿De Orwell? Sí, de una influencia
aquello que decía también Rafael Cadena, es decir, solo he conocido la libertad por instantes, creo recordar un verso ahora mismo. Eso es muy significativo, estamos oprimidos, a lo mejor de alguna manera presos. ¿Es lo que pretendes tú mostrar en el poema? Claro, creo que está claro, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta a propósito de este poema? Vamos a leer otro. Sí. A ver, este es un poco más simbólico. Este yo no sabría explicarlo y si me preguntáis por qué he dicho cualquier cosa que dé aquí, pues igual no sé explicarlo. Lo voy a leer muy despacito y posiblemente a unos les transmitirá una cosa y a otros les transmitirá otra. Está hecho con recursos más simbólicos que los anteriores que he leído, que son más evidentes, y dice así. A veces el mar tiene un extraño sosiego que las aves imitan, una incierta conciencia de la vida que pasa, inútilmente bella, hermosamente vana, calladamente quieta. Es el mudo deseo de ser hoja en la brisa lo que emulan las aves. A veces el mar tiene una cierta tristeza que las aves imitan, el rotundo vacío de un poniente sin ecos de veranos antiguos. Es la blanca nostalgia de la infancia sin prisas lo que emulan las aves. A veces el mar tiene las ventanas abiertas y el batir de visillos que las aves imitan. Un aroma de fruta otoñal y madura en el cesto dormido. Es el lento destino en espejos de agua lo que emulan las aves. A veces el mar tiene reflejos de mis alas. ¿Lo entendéis? Yo tampoco, ¿eh? Lo prometo. Bien, pues ese poema pertenece a un libro que ningún poema tiene título. Entonces, el título, por así decirlo, sería el verso, ¿no? A veces el mar tiene un extraño sosiego, pero no tiene título específico, ¿no? Ese tren que nos lleva, ese tren que nos lleva, ese tren que nos lleva. Si no sabes qué significa, ¿qué te poema? A ver, a mí el poema me transmite un estado que no se puede medir por la lógica. No sé si me entiendes. No. A ver, el poema tiene imágenes, el poema tiene luz, o intentado, ¿no? El poema tiene color, el poema tiene ritmo, el poema. Entonces, tú cuando ves un cuadro abstracto y tú dices, pues me gusta, pero no sabes, pero no ves ni un elefante, ni ves una culebra, ni ves un escalón, ni ves una bombilla. Pero te gusta, ¿no? Pues este tipo de poema simbólico podría transmitir no un pensamiento, no posiblemente algo racional, pero sí te podría transmitir una sensación, esa es la palabra que estaba buscando, una sensación. Lo entiendo un poquito mejor, ¿no? Yo es que soy muy mal orador, hablando en público soy nefasto, entonces pues me cuesta mucho trabajo leer poemas, pues claro, no me importa leerlo, pero cuando tengo que explicar o dar pistas o hacer cualquier tipo de aclaración, pues soy sumamente torpe, ¿no? Como estaréis comprobando, pero bueno. ¿No? No diga eso porque no es verdad. Bueno, la sensación, bueno, pues acabo de hacer otro poema, es la sensación mía. Léenos otro, por favor. Mirad, este poema
como estamos en una facultad, estamos en una universidad, pues hace referencia precisamente a cuando estaba yo en la universidad, ¿no? Dice el poema, tampoco tiene título, y dice: lloviendo en las farolas, cogidos de la mano, tan ebrio por las calles brillantes de la tarde, mirando escaparates, camino de los cines, oscuros y lascivos, camino de los sueños, los labios y la carne. Te tronchas como Dalia si toco tu cintura. Si toco tus caderas, rezumas, oscilante, la savia de tu fondo. Lloviendo en las farolas. Mañana es el examen, mañana nos veremos a la entrada del aula, tras los arcos del patio, donde todos los días visito los remotos recuerdos sepultados por aludes de tiempo y sábanas fósiles. Visito aquellos bares de cervezas nocturnas, entre libros y besos, y sonrisas y besos, y emociones y besos, y bocados fluviales. Lloviendo en las farolas, te tronchas como Dalia, si toco tu cintura con mis dedos curiosos. Si toco aquellos días, me suenan las canciones olvidadas de entonces y vivo del latido de tus discos lejanos. Let it be, let it be. ¿Conocéis la canción de los Beatles, no? De Let it be. O Let it be, como se pronuncia. ¿Alguna pregunta, Reme? Pues, no, es verdad. Estaba viendo de qué manera también a los poetas de tu generación os ha influido la música, los Beatles, no es el único caso. Los Beatles y otros grupos míticos, de alguna manera, os han marcado, ¿no?, en la interpretación de la música. Tú al principio hablabas de Serrat también, claro, un cantautor clave que ha condicionado de alguna manera también la lírica española, pero ese interés por los Beatles, ¿tú por qué crees que ha condicionado tanto a tu generación? ¿Qué han significado los Beatles para tu generación? Hombre, pues los Beatles para mi generación fue algo sorprendentemente, fue un cambio radical, ¿no? Ya te he dicho, pasamos de oír a Bonet San Pedro y a la copla a pasar a oír música extranjera, ¿no? Y los máximos representantes en aquel tiempo, aparte de Rolling Stones, sí, Jethro Tull y bueno, y decenas de grupos, pues los que más impacto tuvieron, no a nivel de España, sino a nivel universal, fueron los Beatles, ¿no? Y entonces, cuando íbamos a la fiesta, a los guateques, ¿no?, con las chicas, y cuando íbamos a los pubs, que en aquel tiempo no eran pubs, ¿no?, eran bares y tal, que lo ponían un poquito más oscuro. Daos cuenta que de fondo siempre estamos las chicas. Siempre, ¿no? Hombre, claro. Y si yo fuera una chica, pues estarían los chicos. Claro. O otros chicos, ¿no? Tampoco. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, claro. Sí. Pues los momentos felices en los que tú empiezas a descubrir el mundo, empiezas a descubrir el sexo, las relaciones con el sexo opuesto, o tu mismo sexo, si te gusta, que ya te digo que no estoy diciendo lo contrario, o la primera vez que te tomas una copa y te gusta el alcohol, o cuando sales con los amigos y empiezas a divertirte, o qué sé yo, o vas al cine y ves una película y esa película tiene una música. Pues todo eso, cuando pasa el tiempo y oyes la canción o el tema musical que has oído en las situaciones previas, pues lógicamente te crea una sensación, y otra vez de nuevo, de nostalgia, ¿no?, que para quitártela de encima pues no tiene más remedio que escribir este poema y hacer referencia a aquellos días perdidos y a Let It Be de los Beatles, que podría haber sido otra canción, sí, de cualquier otro grupo. Lo que pasa es que aquí también hay, hombre, aparte de mi amor por los Beatles, aquí también hay truco, ¿no? Porque está escrito el poema en versos alejandrinos, ¿no?, 7 y 7, con un hemistiquio, y Let It Be, pues el segundo hemistiquio del verbo alejandrino, y
queda perfectamente en el ritmo, ¿no? en la métrica. Pero o sea, que la poesía tiene un ritmo. la poesía Vale. tiene o no tiene, depende. Ya te digo es que hay diversidad, ¿no? de opciones o de concepciones de la poesía. A mí me sale a veces con ritmo, no sé, igual hoy en día no se lleva mucho eso del ritmo, ¿no? Lo que pasa es que Pues eso es sí. un caos si una poesía no tiene un ritmo, no puede seguir una entonación, es muy difícil para aplicarla desde el punto de vista de los docentes, ya no del lector, sino del docente, que tiene que conmover, que tiene que entusiasmar con la lectura a las nuevas generaciones. Si no tiene un ritmo que puedan seguirse, es muy complicado, ¿verdad? Tú que eres además docente. Es decir, cuando lees Sí. a tus alumnos, ¿cómo haces? No me refiero a poemas tuyos, sino un poema de otra persona Claro. que no siga un ritmo. Claro, es que yo creo que de hecho la poesía primitiva, ¿no? Cuando el ser humano empezó a escribir poesía, yo creo que iba acompañada de música, ¿no? Yo creo que la primera poesía iba acompañada de música. Entonces, Sí. pues, era fundamental, ¿no? El ritmo en el poema, ¿no? Manu. Aunque, bueno, el ritmo no tiene por qué ser ritmos establecidos, no tiene por qué ser endecasílabos, ni octosílabos, ni alejandrinos, ¿no? El ritmo puede ser versos libres, Claro. evidentemente con ritmo, ¿no? Con cadencia, ¿no? Eso es. Eso tenga pero una que tú no te cadencia. lo planteas, tú no dices, voy a escribir un ritmo con la que... No, tú escribes y inconscientemente pues te sale, le imprimes un ritmo Porque ya al tiene poema. educada la mente, no ya el oído, sino también la mente disciplinada a la hora de construir un poema, tal vez. Posiblemente. Pues, por favor, léenos el último para que podamos aprovechar. A ver, hablando de ritmo, os voy a leer un soneto, ¿no? Un soneto Perfecto. que... Es que así enlazamos con la siguiente ponencia de Mario Bojorque, Muy y bien. es que ha venido perfectamente al hilo. Ha venido perfectamente al hilo. Mario, me alegro mucho por ti. Yo estoy encantada. Ahora no lo encuentro. Que tenía un par de ellos. No. Era un soneto a un... no está aquí. A un amigo que se me murió en primavera. Un señor mayor con el que yo me llevaba perfectamente bien. Yo juraría que lo había imprimido, pero no. Y no quiero perder más tiempo porque si no Mario se va a quedar. Le doy el último repaso y si lo encuentro lo leo. No, bueno, pues entonces os leo otro soneto, que no es el que estaba buscando. Léenos otro y Otro. el que tenga elegido, y que yo creo que va a venir estupendamente hablando de eso, del ritmo, de la musicalidad. Un soneto va a venir muy bien para cerrar. Para hacer eso. Vale. A ver, mirad, a veces, no sé si habréis tenido esa sensación, ¿no?, de no conocer a vosotros mismos. Y no estoy hablando de cuando estáis borrachos ni nada de eso, ¿no? En estado completamente normal y natural, parece que hay otra persona que os habita, que a lo mejor no conocéis incluso menos que a una persona exterior, ¿no? Y entonces pues te miras al espejo y a veces te resulta extraño decir, ese que está ahí, ¿quién es? Soy yo, pero ese tío... No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que piensa? Y dicen, al hombre que me mira en el espejo, apenas lo conozco. Es un extraño que vive junto a mí y año tras año, conmigo lentamente, se hace viejo. El rostro que me mira es fiel reflejo del otro sorprendido por el daño del tiempo que en cautela fluye a caño dejando su ira atroz en el pellejo. La misma soledad, el mismo hastío, el mismo batallar por estar vivo, la misma sinrazón y el mismo frío. Llevamos a la mar
en nuestro río, perpetuo celador, gregal esquivo, extraño del espejo, hermano mío. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta... ¿Alguna pregunta? Y si no, me levanto ya del potro de tortura y me siento ahí y dejo a... Dime. Creo que es fundamental, sí. Es que hay mucho. Rafael Cadena, Mario Bojórquez. No, pero aparte, yo empecé leyendo, en aquel tiempo obviamente, empecé leyendo en la escuela, ¿no? Y en el instituto. Y empezamos a leer a los clásicos, ¿no? Quevedo, Góngora, Manrique, Garcilaso, Juan de Mena. Y después ya obviamente la generación del 27, Machado, Lorca, los dos Machados, Alexandre. Después la generación de los 50, que hay poetas maravillosos como Ángel González, Goytisolo, que a mí me fascina. De la poesía actual no te voy a nombrar a nadie porque se puede sentirse los demás celosos, ¿no? Entonces te hablo ya de poetas muertos, pasados. Y ahora pues estoy enviciado en la literatura norteamericana. Ahora estoy leyendo pues mucho poeta inglés y norteamericano. Pero bueno, yo creo que para empezar, Gil de Viedma, Jaime Gil de Viedma, ¿no? Por ejemplo. Y los poetas que te he dicho antes, Machado, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es algo para mí genial. Y eso es que hay tantos que... Vale. Muy bien, pues... Sin nombrar, perdón, a la gran cantidad de Borges, de poetas americanos, ¿no? Que hay mucho más que españoles. Pues le damos las gracias a Juan José Vélez Otero, que ha sido el poeta... Gracias a vosotros. La jornada.